Hola, muy buenos días y feliz sábado. Esto es Directo América de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados esta mañana. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En medio de las ruinas, decenas de miles de personas vuelven a emprender el regreso a sus hogares en la Franja de Gaza en el segundo día de cese el fuego, mientras el presidente del Líbano condena un nuevo ataque israelí contra el sur de su país. El primer ministro de Francia en funciones, Sébastien Lecornu, asegura que la lucha contra la inseguridad será una prioridad de su gobierno, un gobierno que debe intentar conformar por segunda vez en una semana antes de presentar la semana entrante un plan de presupuesto ante la Asamblea Nacional. Descarrilan las negociaciones entre Beijing y Washington. Donald Trump amenaza nuevamente con aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre y controles a las exportaciones de software estadounidenses como respuesta a las nuevas restricciones de China al comercio de tierras raras. Iniciamos las noticias en la Franja de Gaza porque en el segundo día de cese el fuego decenas de miles de personas regresan a sus hogares en medio de las ruinas. Y es que según las cifras de Naciones Unidas, la ofensiva israelí ha destruido o dañado el 90% de los edificios residenciales del enclave palestino y ha causado el desplazamiento forzado del 90% de la población. Este sábado se repiten, como ven, las escenas de enero, cuando entró en vigor la tregua que Israel violó luego el 18 de marzo, mientras las tropas israelíes empiezan su repliegue, pero mantienen el control del 50% del territorio ocupado. En Israel, los familiares de los rehenes, por otro lado, esperan la liberación de los secuestrados por Hamás. Martín Gripo nos amplía. Entre los escombros, gazatíes regresan a lo que queda de sus hogares. En medio del alto al fuego entre Israel y Hamás, miles de personas vuelven a la ciudad de Gaza. Nos dirigimos hacia lo desconocido, realmente lo desconocido. Ni siquiera sabemos a dónde vamos. Incluso en los campamentos no encontramos un lugar donde montar una tienda, si es que existe alguno. No sé qué decir. Las imágenes hablan más que cualquier palabra. Destrucción, destrucción y más destrucción. Israel ordenó a sus tropas cesar el fuego contra el enclave palestino, en medio del acuerdo de tregua firmado por las partes en conflicto, aunque el ejército israelí se ha replegado, aún controla cerca del 50% del enclave. Vivíamos aquí. La primera planta fue atacada y destruida, y la segunda también. Ahora solo es un montón de escombros. Lo que más deseamos es que cese el baño de sangre. Eso realmente nos alegra. Mi hijo fue martirizado, que Dios tenga piedad de él, pero estamos felices de que al menos haya cesado el baño de sangre. Mientras, en Israel, familiares de los rehenes esperan ansiosos el regreso de sus seres queridos, secuestrados hace más de 2 años. Siento que el pueblo de Israel estuvo conmigo, me acogió y me quiso durante 2 años, más de 2 años. Todas las organizaciones que estaban aquí nos apoyaron de verdad. No hay nada como el espíritu optimista de una nación como esta, sin invitación, sin nada. De hecho, ahora estoy emocionado, porque siento que todos los que están aquí simplemente no podían hacer otra cosa que estar aquí. Se espera que entre el domingo y el lunes los rehenes sean liberados, mientras Hamás e Israel discuten otros puntos del acuerdo presentado por Estados Unidos. Bien, y en este segundo día de tregua en la Franja de Gaza, el ejército israelí mató a una persona e hirió a otras 7 con un ataque aéreo contra el sur del Líbano. Según cita la agencia Associated Press, las fuerzas israelíes aseguran que se trató de una operación contra instalaciones de fabricación de maquinaria pesada que sería utilizada para reconstruir infraestructura de Hezbollah, con quien, recordemos, Israel firmó una tregua en noviembre pasado, repetidamente violada, eso sí, según Naciones Unidas. Sin embargo, el presidente libanés, hablamos de Joseph Aoun, denunció una nueva agresión israelí sin justificación ni pretexto.
Dejamos Medio Oriente, vamos a Francia, porque este sábado el primer ministro en funciones del país, hablamos de Sébastien Lecornu, visitó una comisaría de policía y prometió que la lucha contra la inseguridad y la delincuencia serían centrales en su nuevo gobierno, un gobierno que, recordemos, aseguró, no deberá ser prisionero de los partidos. Sin embargo, Lecornu, que presentó, recordemos una vez más, su renuncia el lunes pasado antes de empezar siquiera a gobernar y que fue redesignado por Emmanuel Macron este viernes, todavía no tiene gobierno. Enfrenta, de hecho, el reto de lograr un gabinete que no sea derrocado por la Asamblea Nacional, donde no cuenta con mayoría y donde además debe presentar un presupuesto la próxima semana. Este gobierno debe ser libre, es decir, debe tener sensibilidades partidistas, pero no estar preso de los partidos. Este gobierno debe ser libre incluso con respeto a las próximas elecciones presidenciales. También es necesario que ahora sea un gobierno que no esté completamente preso de ciertos intereses partidistas. Como saben, cuando dimití el lunes dije que ya no se cumplían las condiciones. No se puede ser primer ministro cuando no se cumplen las condiciones. Eso no ha cambiado. Es decir, lo digo con toda seriedad. Fui renombrado primer ministro, pero las condiciones deben seguir cumpliéndose. A continuación, repasamos precisamente el perfil de Sébastien Lecornu. Involucrado en la política desde su juventud, Sébastien Lecornu, de 39 años, forjó su trayectoria política con el partido de derecha tradicional, hoy conocido como los Republicanos. Fue miembro de todos los gobiernos macronistas desde 2017. En 2019 propuso la idea del gran debate para que el gobierno pudiera recuperarse tras la crisis de las protestas de los chalecos amarillos. Lecornu fue ministro de Autoridades Locales hasta 2020, luego ministro de Territorios de Ultramar y finalmente ministro de las Fuerzas Armadas desde 2022 hasta 2025. Antes de pasar a la oficina del primer ministro, se convirtió en el quinto primer ministro de Francia en menos de 2 años, reemplazando a François Bayrou el 10 de septiembre de 2025. Pero también debo decir que necesitamos un reinicio. El nuevo primer ministro llevó a cabo intensas negociaciones para formar su gobierno. Los principales desafíos, mantenerse en el poder y elaborar un presupuesto para 2026, lo cual causó la caída del gobierno de su predecesor. Pero Sébastien Lecornu, quien había prometido una ruptura con el pasado, renunció solo unas horas después de nombrar a su gabinete. La composición del gobierno dentro de los partidos de la coalición no ha sido fluida y ha dado lugar al resurgimiento de ciertas tendencias partidistas. Pero siempre debemos anteponer el país al partido y debemos escuchar a estos militantes, pero siempre priorizar al pueblo francés. Gracias a todos. Gracias. Merci a toutes et à tous. Je vous remercie. Su gobierno duró solo 14 horas, otro hecho sin precedentes en la política francesa. Y la incertidumbre continúa, ya que Sébastien Lecornu fue reelegido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, apenas 4 días después de haber renunciado. En otras noticias, tras meses de tregua comercial entre Washington y Beijing, las negociaciones descarrilaron en las últimas horas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles adicionales del 100% a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre, que se sumarían a los aranceles del 30% vigentes, así como anunció también Trump restricciones a las exportaciones de software estadounidenses. Bien, el republicano acusa a Beijing de haber adoptado una postura comercial textualmente extremadamente hostil al querer imponer nuevos controles a la exportación de tierras raras que la industria de Estados Unidos necesita en ámbitos comerciales y de defensa. Se acaba de conocer que China ha adoptado una postura extremadamente agresiva en materia comercial al enviar una carta extremadamente hostil al mundo, en la que declara que a partir del 1 de noviembre de 2025 impondrá controles de exportación a gran escala a prácticamente todos los productos que fabrica e incluso algunos que ni siquiera fabrica. Esto afecta a todos los países sin excepción y obviamente fue un plan ideado por ellos hace años. Es absolutamente inaudito en el comercio internacional y una vergüenza moral en el trato con otras naciones. Cerramos en Perú porque tras ser derrocada por el Congreso este viernes, Dina Boluarte deberá enfrentar ahora casos en la justicia por presunta corrupción. La Fiscalía pidió que la expresidenta no pueda salir del país y ella insistió en que no es su intención. Escuchemos. Desde ayer y desde esta mañana se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo.
Nada de ello es cierto. Estoy en mi hogar y no está ni siquiera en el más mínimo pensamiento ni mi sentimiento patriótico dejar el país. Muchas gracias por su atención. Enseguida regresamos con más.